Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión del programa Voces y Políticas. En este primer miércoles de mes, una emisión del Movimiento Girasol desde la 96.7 de Radio Universidad. Este programa interdisciplinario en colectivo, como es nuestra universidad, entre la Escuela de Ciencias Políticas, el programa institucional Kioscos Socioambientales y la Escuela de Generales con la sección de Sociología. Hoy iniciamos una nueva era de nuestro programa de Movimiento Girasol. Queremos agradecer en el control técnico a Víctor Buey y Pablo Marín, que nos van a acompañar en el desarrollo de este nuevo formato que queremos darle a nuestro programa. Como es prioridad los miércoles de mes, la entrevista ha sido producida y será conducida por mujeres jóvenes estudiantes de nuestra universidad pública y autónoma con respecto a la realidad nacional. En esta oportunidad les acompañaremos quien les habla, la profesora Nicole Girón Beirute, en conjunto con las estudiantes Larisa Porras, estudiante de Economía Agrícola. ¿Qué tal, Lari? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y usted? Todo súper, gracias. Scarlett Mora, estudiante de Economía. Súper bien, por dicha, súper contenta de estar acá. Que dice que te sumas, Scarlett. Y Melanie Cervantes, estudiante de Física. ¿Qué tal, Mel? Todo muy bien, ¿cómo están ustedes? Emocionada de darle una nueva cara al programa. Viste, qué bueno. Vamos a ver cómo nos va. Ahí nos acompañan en redes a ver qué les parece. Y bueno, les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Nos pueden seguir en nuestras redes, programa Voces y Políticas, tanto en Instagram como en Facebook y Facebook Live. Como les comentamos, hoy queremos darle un nuevo formato a nuestro programa de los primeros miércoles de mes de las estudiantes de generales. Hoy iniciamos la Ruta Girasol, donde el programa consiste en acompañarnos en un recorrido sonoro en nuestro edificio de generales, patrimonio costarricense. Si ya conocen el edificio Generales o si no lo conocen, les invitamos a acompañarnos en esta ruta que a partir de hoy serán las diferentes secciones de nuestro programa para el análisis y el debate. Desde el sótano hasta el balcón, del balcón al pretil, del pretil al girasol, queremos hacerles parte de un paseo por generales y desde ahí analizar la realidad nacional. Nos moveremos a lo largo del edificio planteando nuevas preguntas que nos permiten alcanzar nuevas oportunidades. Vamos a empezar hoy entonces desde el sótano. ¡Ey! Bajemos al sótano. No toleraremos como gobierno el acoso que sufren cada día y en todos los espacios de la sociedad. No es posible que nuestras mujeres, nuestras compatriotas, tengan miedo de andar solas en la calle. No es posible que las mujeres sientan miedo en su propio hogar, en su propio trabajo, en un parque, en un concierto. Por eso, mi primer compromiso político como presidente electo fue detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en todos los ámbitos de nuestra patria. ¿Acaso estas frases les suenan familiares? No sé, de pronto las han escuchado en una entrevista, en una rueda de prensa, las han leído en una noticia.
porque nosotras sí, y sin duda este tipo de comentarios nos exigen hacer un programa para analizar el discurso del presidente. Entonces, para analizar estas frases en el discurso de Rodrigo Chávez, iniciamos comentando una contradicción de los datos que revela el estudio de opinión pública del CIEP de septiembre. Por un lado, se tiene que la valoración de la gestión del gobierno aumentó positivamente respecto a marzo de 2022 en un 36.74%, llegando a ser un 52%. Pero por otro lado, tenemos que el 65% opina que estamos peor en educación, peor en seguridad. Y lo más impactante de todo es que el 34% apoyan al mandatario, pero no a sus políticas. Y sumado al grupo de opositores, los cuales no apoyan ni al mandatario ni a sus políticas, se conforma un 58% que no apoyan las políticas del gobierno actual. Entonces, realizando un análisis de esta información, pareciera que gran porcentaje de la población apoya a Chávez como persona, pero no están apoyando realmente sus políticas y cómo se está manejando. Entonces nosotros nos llegamos a preguntar qué lo hace tan atractivo. Desde nuestros ojos estamos frente a un discurso autoritario, populista, engañoso, patriarcal. Entonces, para analizar el discurso de Rodrigo Chávez, vamos con Larisa al balcón, otro espacio del edificio Generales que nos permite poner las cosas en perspectiva. Hoy en el balcón. Listo, gracias Scarlett. Y para aclarar un poco este tema, el día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Janet Martínez Toledo, profesora de la Escuela de las Ciencias de Comunicación Colectiva e investigadora del CIEM y el SICOM de nuestra universidad, la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo le va, profesora? Muy bien, por dicha. Muchísimas gracias por la invitación y por ese paseo a Generales. Es un placer tenerla el día de hoy con nosotras acá. Y queríamos entrar en el tema de que para nosotras escuchar Rodrigo Chávez ha generado un choque y nos genera una mezcla de sentimientos. Y a partir de esto queríamos entrar en el tema de sus discursos, por lo que nos gustaría comenzar con cómo analizar un discurso, qué importancia tiene analizar un discurso y si la tiene, cómo deberíamos de estudiarlos. Ok, bueno, en primer lugar, ¿qué es un discurso? Bueno, pues un discurso es digamos, ese mensaje, esos contenidos que son transmitidos de alguna manera y que tienen diferentes formatos, ¿verdad? Hay diferentes, digamos, características. Para adentrarme un poco en el tema, estaríamos hablando en este caso de un discurso político, ¿verdad? Que es ese discurso político institucional en este caso y partidario, que es el que representa Rodrigo Chávez, ¿verdad? Es un discurso especializado porque es un discurso que va a hablar de política, que va a hablar de realidad nacional, pero que también va a estar muy centrado en construir una narrativa de cuál es este país, ¿verdad? Cuáles son las políticas que se desarrollan en este país, cómo se respetan los derechos humanos, ¿verdad? Es un discurso, el discurso de Rodrigo Chávez en teoría, ¿verdad? Debería ser el discurso que representa la política nacional, debería ser una perspectiva de la política nacional, el discurso que representa al Estado costarricense con todas y cada una de, digamos, de sus narrativas más tradicionales, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en un discurso político costarricense, un discurso político tradicional y presidencial en Costa Rica, ¿verdad? Estamos hablando de que ese discurso en su narrativa debería tener algunos elementos clave históricos, como es la democracia, como es el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Como es el respeto a la soberanía nacional, el respeto a las personas, ¿verdad? Y garantizar la seguridad de las personas. Digamos que ese ha sido, digamos que el discurso oficial político en Costa Rica en los últimos años y que eso es lo que
en teoría se esperaría, ¿verdad? Y por eso es importante analizar un discurso, porque cuando yo escucho a Rodrigo Chávez, de alguna manera lo estoy comparando con esas ideas que tenemos de qué es un discurso político y de quién lo da, ¿verdad? En qué tonos habla. Usa lenguaje popular, no usa lenguaje popular, gesticula, no gesticula, habla con una perspectiva incluyente, o sea, dice todas, todo, ¿verdad? Esto el uso del lenguaje que es sensitivo de género. Habla para que lo entienda quién y a quién le está hablando, ¿verdad? Entonces, digamos que Costa Rica tiene una tradición política y una tradición de gobernantes que han mantenido con sus diferencias un estilo que sobre todo recalca en este carácter democrático de Costa Rica como un espacio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, por eso es importante hacer un análisis, saber hacer análisis del discurso. No necesariamente como para escribir un artículo científico permanentemente, pero sí para reconocer esas diferencias. ¿Qué trae este discurso? ¿Qué me está diciendo? ¿Verdad? Y sobre todo, ¿por qué ese discurso encanta o por qué no? Entonces, sí, es importante saber no solo lo que se dice, sino también cómo se dice, cómo se gesticula, cómo se construye la comunicación, si es un discurso cercano o no, porque así podemos conocer también quién es, digamos, el personaje político, más allá de los programas, de la propaganda o de toda, digamos, la comunicación política que haya detrás, ¿verdad? Cuando esa persona está hablando, nos está enviando el mensaje no solo de los contenidos que está diciendo, sino de quién es y quiénes somos nosotros y nosotras y nosotros frente a esta persona. Entonces, por eso es importante escuchar primero, mirar y después hacerlo críticamente y entender en perspectiva histórica, porque fundamentalmente el análisis del discurso es analizar lo que se dice en un contexto social y político y con una mirada histórica, ¿verdad? Como de dónde viene esto o qué pasaba antes, qué está cambiando ahora y por qué. Porque como país o como sociedad es una persona popular, alguien que habla y dice las cosas que dice Rodrigo Chávez. Sí, totalmente de acuerdo y justo también me gustaría traer el tema de lo que mencionaba ahora de la escucha, que yo creo que hemos perdido tal vez esa sensibilidad dentro del país de toda esta reiteración de ciertas situaciones, así que para enlazarlo con otra de las ideas que traemos el día de hoy es el estudio que hizo usted con otro grupo de investigadores titulado Más derechos, menos derechas. Así que a partir de lo que ustedes analizaron, queremos profundizar específicamente el contenido del discurso de Rodrigo Chávez, por lo que les invitamos a acompañarlos al pretil para continuar conversando al respecto con Melanie. Jale al pretil. Doña Janet, por irnos resolviendo nuestras dudas y compartimos, como ya lo comentó Larisa, este pensamiento de la falta de una escucha, ¿cierto? Antes de continuar conversando, les recordamos, ¿verdad?, que estamos hablando del análisis del discurso de Rodrigo Chávez en el contexto de nuestro país y que nos acompaña doña Janet Martínez, profesora de la Escuela de Comunicación Colectiva. Igualmente les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como programa Voces y Política. Y es que siguiendo nuestra ruta Girasol, como ya lo mencionaba Larisa, ya vamos llegando al pretil, donde nosotros tenemos el chance de analizar distintos elementos dentro del discurso de Rodrigo Chávez que nos llaman la atención y que logramos visualizar como 3 puntos principales o 3 ejes principales. Primeramente, que gran parte de estos discursos son ampliamente explícitos, quiere decir que los comentarios que él realiza y sus calificaciones son explícitamente machistas y contrarias, muchas veces, si no por decir la mayoría, contra mujeres con figuras de poder, en donde podemos nosotros analizar distintos ejes dentro de estos comentarios, ya como el reconocimiento a la posición de poder que tienen o a las mujeres como individuo.
Sin embargo, nosotros también realizamos un análisis de otros ejes, como lo es el uso de estos discursos para darle visualización a lo que llamaríamos la otra cara de la moneda. En una de sus entrevistas, Rodrigo Chávez dice: yo creo que la materia orgánica que ellos creen le tiran a doña Pilar, usted sabe, materia orgánica digerida, más bien abona la flor y la planta del amor que le tenemos los costarricenses a esa señora, doña Pilar. Aquí podemos ver donde utiliza la figura de doña Pilar como una mujer delicada. Él la compara con una flor, ¿verdad? Y a esto nos referimos con la otra cara de la moneda, la otra cara del machismo, que es perpetuar a las mujeres con esta percepción de individuo delicado, de individuo dependiente, ¿verdad? Y por último, también resaltamos el uso del humor, porque en muchos de sus discursos utiliza la mofa para describir distintas situaciones, personas y conversaciones con las que él tiene tal vez una posición contraria. Entonces, a partir de este análisis y de lo que habíamos conversado anteriormente, nos surgen distintas preguntas, trayendo de vuelta lo que nos mencionaba Scarlett, del hecho de que gran parte de la población tiene una percepción positiva de Rodrigo Chávez como persona, pero no de sus políticas. Nos surge la pregunta: ¿qué elementos del discurso son tan atractivos como para apoyar al mandatario como persona, pero no a sus políticas? Porque notamos que en todos estos discursos lo que utiliza es un lenguaje vulgar y sarcástico. Entonces nos llama la atención esta pregunta y queríamos tal vez hacer una relación con el estudio que ustedes realizaron. ¿Qué elementos encontraron ustedes sobre esta parte del discurso? Bueno, muchas gracias por traer el estudio acá sobre la mesa. Este estudio es un análisis de las narrativas populistas de Rodrigo Chávez y está en el libro que menciona más derechos, menos derechas, que es, digamos que una publicación de Claxon, ¿verdad? Entonces, ahí hay experiencias o análisis de populismo de diferentes lugares de la región latinoamericana, ¿verdad? Que aquí estamos en un contexto donde los populismos de derecha afloran. Y entonces acá lo primero que yo quiero decir es esto, ¿verdad? Que estamos en un contexto en América Latina en el que hay un florecimiento, por llamarlo de alguna manera, por usar la metáfora de la flor, tomarle prestada la metáfora de la flor al presidente, de los populismos de derecha, ¿verdad? En Argentina, Milei, ¿verdad? En el caso de Bukele, en El Salvador, los casos anteriores de Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Gracias. En Brasil, entonces estamos, es por la hora. Estamos, digamos que como país, como sociedad, estamos entrando, ¿verdad? No podemos decir que seamos originales en este momento de la historia. Estamos entrando en esta danza de los populismos de derecha. ¿Por qué yo insisto en populismo de derecha? Porque digamos que hay autores que plantean que hay populismos de izquierda y populismos de derecha, ¿verdad? Que los populismos de izquierda se basan mucho en el tema de lograr una igualdad social vía políticas asistencialistas, por decirlo de una manera muy rápida, ¿verdad? Y que construyen una noción de pueblo desde esta visión progresista y de la igualdad, ¿verdad? Los populismos de derecha que han florecido en los últimos años representan una oleada, en primer lugar, antiderechos, ¿verdad? Antiderechos civiles, antiderechos ciudadanos, que también incluyen los derechos económicos, por supuesto, por tanto, tienen la característica de ser económicamente neoliberales, plantear políticas neoliberales y socialmente conservadores, ¿verdad? Entonces es un discurso antiderechos. Cuando hablamos de antiderechos en este momento, la primera arremetida antiderechos va contra los derechos de las mujeres, ¿verdad? Derechos económicos, sociales, políticos y a decidir sobre sus cuerpos, que a veces se pone mucho énfasis con razón en el tema del derecho a decidir sobre los cuerpos, pero la verdad es que el impacto es 360, ¿verdad? El impacto es en todos los ámbitos de nuestras vidas como mujeres. El populismo de derechas también se basa en una política antiderechos de las poblaciones LGTBIQ+, o sea, las personas lesbianas, gays, transgénero, ¿verdad? Género fluido. Entonces, toda la diversidad de género y diversidad sexual
va en contra de este discurso, digamos, tradicional, que es lo que se quiere llevar, ¿verdad? La idea de un pasado que es mejor, un pasado en el que las mujeres estamos en la cocina, en el que las mujeres somos flores y en el que las mujeres somos delicadas, y un pasado en el que la decisión sobre la reproducción de la vida, ¿verdad? No está en manos de las mujeres, ¿verdad? Sino en manos de políticas dominadas por los hombres, ¿verdad? Entonces, digamos que las elecciones en Estados Unidos de noche, de las cuales no podemos hablar hoy, aunque me gustaría, son un ejemplo, ¿verdad? De para dónde vamos, ¿verdad? Ideológicamente, de qué es lo que está moviéndose ideológicamente, ¿verdad? Que es una tensión, es una contradicción entre sectores de la población progresistas, ¿verdad? Pro derechos, y sectores de la población con una mirada conservadora de lo que es la familia, de lo que son las relaciones interpersonales, de lo que es las diferencias y desigualdades de género, ¿verdad? Y que no necesariamente, pero también tienen un discurso, digamos, puede estar amparado en un discurso religioso, ¿verdad? Una interpretación de las escrituras y del discurso religioso. Entonces, en este contexto entra a jugar el populismo de Rodrigo Chávez. Es un populismo que si ustedes, yo les hago ¿verdad? Esto que acabo de decir, ustedes pueden hacerle el check a lo que le ha dicho. Es el derecho de las mujeres, ejerce violencia política contra las mujeres, interrumpe, o sea, cuando en el trabajo nosotros hicimos un análisis de cuáles, ¿verdad? De las conferencias de prensa y cuál es su relación con las mujeres de su propio gabinete, ¿verdad? Y constantemente las interrumpe, constantemente habla por ellas, constantemente emite criterios, ¿verdad? Y bueno, no sé si lo recuerdan, pero en los primeros meses él hablaba, y en la campaña él hablaba mucho de explicar las cosas como si se lo fuera a decir a la señora de Purral, ¿verdad? Y la señora de Purral es un personaje ficticio, que es una mujer de clase popular, ¿verdad? Que vive en Purral, San José, y que es una señora que no entiende bien las cosas y a la cual hay que explicarle las cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que también entra en el universo de los hombres me explican cosas. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Como que digamos que él hace, digamos, mansplaining, ¿verdad? Permanentemente a sus colegas y a la señora de Purral, y tiene actitudes coloquiales rondando ¿verdad? Digamos que ya yo sé que esto no es un término académico, pero corresponde en lo pachuco, ¿verdad? Pero que él considera desde su perspectiva que hace clic con esa imagen de lo popular que él tiene. Y este es digamos que uno de los elementos más importantes del populismo, de derecha o de izquierda, pero que el populismo de derecha tiene sus características, y es pensar o presentarse como la voz del pueblo. Yo soy la voz de lo popular que está contra las castas, yo soy la voz de lo popular que está en contra de las élites, que está en contra de los ticos con sombrero, lo de los ticos, ¿verdad? Con corona. Con corona, ¿verdad? Todos estos usos del imaginario, ¿verdad? Representaciones que nos hacen ver que él no representa a las élites tradicionales, a las élites políticas que juegan en este discurso que hablábamos al principio de la democracia, ¿verdad? De la Costa Rica democrática, de la Costa Rica sin ejército, ¿verdad? De la Costa Rica de los logros políticos y de política de avanzada, de respeto de los derechos humanos, de respeto de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Eso es una élite anterior, ¿verdad? Yo represento al pueblo y por tanto el pueblo se contrapone con esta idea de las élites, y eso da permiso para actuar de ciertas y determinadas formas, e incluso para que sea aceptado por cierto sector de la población, ¿verdad? Entonces, ahí está digamos, que es un discurso muy orgánico, bien porque comunicacionalmente está muy bien organizado, ¿verdad? No es antojadizo, no es, aunque parezca, no es arbitrario, ¿verdad? Ese es un discurso que está muy organizado políticamente y que es de Costa Rica.
Esta organización es una organización pensada desde Casa Presidencial en decir cómo vamos a articularlo, o es genuinamente él y su personalidad que sacan, ¿verdad? Y hace imperceptible que la señora que está gobernando en contra de la señora de Purral. Eso está construido desde Casa Presidencial. ¿Cómo es que logran llegar a esconder que está destruyendo toda la red de cuidado que necesita la señora de Purral para poder vivir mejor, ¿verdad? Es decir, nada más como por pensar, pues ya no tenemos necesariamente en todas las comunidades, no tenemos comedores, no necesariamente tenemos buenos horarios del MEP para dejar a los chiquitos en las escuelas, y la ruta del arroz, ahora el arroz no sale más caro. Entonces, aliado uno de la señora de Purral en su discurso, y en términos de las políticas, es su enemigo número uno también, ¿verdad? Que es un poco lo que Scarlett nos planteaba al principio, ¿verdad? La gente no está a favor de sus medidas, pero a favor de su discurso. Entonces, ¿qué es lo que es atractivo? Eso es una organización discursiva, que alguien se sienta a planificar en Casa Presidencial, o es absolutamente orgánico. Lo que hacen en Casa Presidencial no te lo puedo decir, me gustaría. Tienes razón. Pero, a ver, hay una organización, sí hay una organización discursiva, ¿verdad? Cuando me refiero a organización discursiva, digo que es como coherente, ¿verdad? Sí ha habido un cambio, a ver, ¿cómo lo coloco? Hay una... Cuando vamos a las encuestas, ustedes que empezaron hablando de las encuestas, cuando vamos a las encuestas, digamos que, y siempre nos sorprende y siempre va creciendo el número de personas que consideran que es importante, que necesitamos una persona con mano dura, ¿verdad? Entonces, una persona fuerte, una persona que ponga orden, una persona autoritaria, en otras palabras. Entonces, lo primero que engancha es eso. Discursivamente hay una promesa que se cumple, que es la de ser una persona directa, una persona a la cual se le puede llegar, ¿verdad? Y para eso están, ¿verdad? En los marcos, ¿verdad? Limitados del acceso que se puede tener, pero se construye una narrativa de que es accesible, de que el presidente es accesible. ¿Por qué? Porque él habla con los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de comunicación regionales, los pequeños medios de comunicación, y no habla con los grandes medios que son élites y que son la prensa canalla, ¿verdad? Entonces, ahí está el primero, ¿verdad? Hay volvemos, la negación de las élites, o además con el ensombrecimiento, ¿verdad? Como que se ve lo que se genera de que las élites son los otros, yo no. ¿Verdad? Yo soy un outsider, yo soy de fuera, y las élites son aquellas que pasaron o aquellas que están en mi contra. Entonces, lo primero es generar ese, como yo decía, ese discurso de cercanía. Lo segundo es esa permanente promesa de yo lo voy a solucionar todo ya. Y si no lo soluciono es porque los mismos de siempre me están censurando o me están impidiendo llegar a este tema. Y eso también se traduce en presentar permanentemente los mismos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa para que sean devueltos. Pero esa insistencia fortalece la idea de que de son nosotros, ¿verdad? Mi gobierno, este gobierno, el pueblo, frente a esta idea de lo tradicional. Entonces, esa idea de la contraposición, de la polarización, está funcionando. La vemos en redes sociales, la vemos en la emisión de los discursos de odio en redes sociales. Entonces, sí hay un buen mecanismo, ¿verdad? De alimentar la polarización y de nutrirse a la vez de esa polarización, ¿verdad? Con dos manos. Y en eso, bueno, juega un papel importante él, pero también juega un papel muy importante Pilar Cisneros, ¿verdad? La diputada. Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? La cercanía. Pilar Cisneros, ¿qué rol juega? Pilar Cisneros es una figura muy importante porque representa varias cosas, ¿verdad? Representa el oficialismo en primer lugar,
representa polariza, lleva la polarización al espacio de toma de decisiones de la Asamblea Legislativa, pero, y aquí es importante colocar la mirada de género en esto, como mujer recibe violencia política. La ejerce, ¿verdad? Pero también la recibe. Y la recibe por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando se le agrede, no necesariamente se le agrede en función de su trabajo o su no trabajo, ¿verdad? De su posición política, sino que se le agrede por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Entonces aquí es como bastante interesante el tema de la violencia contra las mujeres en política y cómo trasciende las ideologías, ¿verdad? Y cómo forma parte de este discurso en el que las mujeres, independientemente del color político, hay personas que todavía consideran que tenemos que estar en la cocina. De hecho, una de las ofensas recurrentes es esa, ¿verdad? Una mujer diputada, una mujer, ¿verdad? Líder de alto nivel en este país, se le manda a la cocina, se le manda a sentarse, se le manda a calmarse. Entonces, ahí hay un tema interesante. Pero sí, su rol, digamos que es el de representar el oficialismo en los mismos tonos narrativos, ¿verdad? Hay una cosa que me llama la atención. Bueno, probablemente es la que dice, claro, yo estoy cumpliendo con el rol de darle a la mujer, ¿verdad?, autoridad y que participe, y ¿verdad?, cuando en realidad lo que está recibiendo constantemente es violencia, pero por otro lado, ellos dos nunca están juntos. No. Eso me llama la atención, que no salen hermanos, sino que usted hace su trabajo y yo hago mi trabajo, ¿verdad? Cada uno está en su lugar, independientes. El hecho, en términos discursivos, que no salgan juntos en cámaras, ¿representa algo? Bueno, digamos que representan a poderes diferentes, entonces creo que es una manera de salvaguardar que cada quien está en el lugar del, ¿verdad? Por un lado, permanentemente estamos negando la división de poderes y nos estamos peleando con todo el mundo, y por el otro estamos tratando de defender. Pero no sé, sería la verdad, hacer una interpretación así ya, a veces interpretación, especulación, Ajá, claro. Sí. Es como una delgada línea, diría que. A mí de ahí me surgen en realidad dos preguntas. Una sobre lo que estábamos conversando al inicio de cómo viene formado un discurso, que también se habló, digamos, ahorita que estamos hablando del tipo de discurso en realidad que tiene Rodrigo Chávez y de las, ¿cómo se llama? Lo que estamos viendo que está pasando en Latinoamérica, que es esta escogencia, ¿verdad?, por los discursos populistas. Entonces a mí me surgía la pregunta porque al principio hablaba de lo que se espera de un discurso político, ¿verdad?, que se supone que estos discursos tienen hasta cierto punto una estructura de lo que se espera de ellos. Entonces, a mí me surge la pregunta de que si lo que estamos esperando o lo que la población en general espera de un discurso político va a cambiar su recepción, digamos, como si yo espero tal cosa y no la recibo, pienso tal cosa. Entonces, me surge la pregunta que si en realidad existe, o sea, si afecta de esa manera y si afecta las consecuencias de lo que planea llegar a obtener el discurso. Creo que no es una relación lineal. A mí me parece que, bueno, toda comunicación política tiene que hacer una lectura del contexto. Y volvemos a lo anterior, ¿verdad? Estamos en un contexto de desencanto con la democracia liberal, ¿verdad? De desencanto con todos estos logros de participación, de representatividad, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando hablamos de la democracia liberal, o ¿verdad?, que es la que conocemos, la moderna, la capitalista, digamos que cuando pensamos en este momento, cuando pensamos en partidos políticos, la narrativa que nos viene a la mente es como defensores de los derechos o corruptos, ¿verdad? Cuando pensamos en partidos políticos, ¿verdad? Pensamos en chorizo, pensamos, ¿cuáles son las palabras, ¿verdad? Un poco alimentado por los medios de comunicación y un poco alimentado por nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos en política, ¿verdad? Que la gente no se quiere meter en política, que la gente que se mete en política es corrupta. Entonces hay un descreimiento de la política y de lo político. Pero hay que seguir haciendo política, ¿verdad? Porque los países, digamos que no se gobiernan solos en el modelo liberal democrático. Entonces, ¿cómo seguir haciendo política?
Pero en medio de este desencanto, ¿verdad? Uno es la promesa utópica de vamos a lograr un futuro mejor, y el otro es el tema de el futuro mejor, básicamente no existe. Todo lo que tenemos es digamos que es una reproducción de una élite que quiere hacer lo que quiere y pues nos miente, y entonces necesitamos mover eso. Hace 40 años ese discurso era el de la utopía de, ¿verdad? De mejoremos nuestra calidad de vida. El discurso de la actualidad es un discurso de todo está mal, y lo que se necesita es una figura de autoridad que logre organizar esto que está muy, muy despelotado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el contexto es lo primero. Porque no es solo porque a la gente le gusta cierto discurso, sino la primera pregunta es, ¿qué es lo que tiene a la gente molesta? ¿Qué es lo que nos tiene molesta como sociedad? ¿Y cuáles son las propuestas a las que les damos énfasis? ¿Dónde ponemos el énfasis en este momento como sociedad? ¿Verdad? Y entonces, bueno, la política es un terreno complicado. Digamos que el terreno de la espiritualidad también ha venido a solventar y a dar respuesta a algunas cosas. Pero no necesaria, pero no es un discurso que se da solo, hay una lectura de contexto. Por eso, volvemos, el análisis de discurso también es importante. Es importante para entender qué se dice, pero es importante para entender qué quiero decir yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está escuchando la gente? Digamos, si hay un desgaste de este discurso de la utopía, de este discurso de los derechos, ¿verdad? No porque los derechos no sean importantes, los derechos siguen siendo tan centrales como siempre, pero sí ha habido, digamos que una movida conservadora en antiderechos, como yo decía, que se traduce en, bueno, pues en identificar que los derechos humanos, todos, son derechos de representación, ¿verdad? Son derechos identitarios, y eso nubla un poco las relaciones del derecho que tenemos a vivir una vida digna económicamente hablando, a la autonomía patrimonial, a la igualdad, ¿verdad? Al respeto a la diversidad. Entonces, digamos que hay una monopolización desde el discurso conservador de que los derechos, ¿verdad? Son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, hay muchas personas que en su imaginario consideran, ¿verdad? Ya sea por temas ideológicos, religiosos, que esta visión, que esta perspectiva de los derechos humanos va en contra de la tradición, va en contra de los valores, va en contra de las costumbres. Y entonces alguien que promete esa vuelta, no es utopía de futuro, sino esa vuelta a los valores tradicionales, va a tener más oportunidades, ¿verdad? Porque además es un discurso que resuena más, es un discurso cuya narrativa está más acendrada en nuestra vida, está más acendrada en nuestra historia, ¿verdad? Si vamos a los, digamos, por poner un ejemplo, los roles de género. Los roles de género que nos enseñan son los que reproducen la desigualdad entre los géneros. Más bien, tenemos que desaprender esos roles cuando estamos, digamos, cuando queremos hacer una transformación social. Entonces, el discurso populista más bien se nutre de esa tradición, que yo no digo que está bien, pero es la que conocemos como sociedad. Es la zona de confort. Y ese movimiento antiderechos, digamos que igual es parte de América Latina, digamos, no solamente Costa Rica el que está en esa, con esos partidos políticos que están sugiriendo eso para la agenda pública, y que, bueno, Rodrigo Chávez le ha hecho eco, ¿nos podría llevar a considerar que estamos de frente a un discurso autoritario? Ese es el hecho de que su agenda sea antiderechos, lo hace un discurso autoritario, o son otros los elementos que podrían explicar, o pregunto, ¿estamos frente a un discurso autoritario? ¿Qué lo hace autoritario? Si es que lo está. Lo que hace que un discurso sea autoritario es, digamos que su relación con, entre otras cosas, su relación con la oposición, ¿verdad? En primer lugar, lo que hace autoritario un discurso es presentarse como único, como el único discurso razonable, como el único discurso, digamos, que tiene sentido. Lo segundo es, bueno, es eso, ¿verdad? Como toda oposición es categorizada de manera negativa.
volvemos, prensa canalla, élite, ticos con corona, ¿verdad? Y eso es muy, muy propio del discurso populista, ¿verdad? Y el tercero es la tendencia a la polarización. Cuando yo polarizo, ¿para qué es? Cuando yo polarizo es para decir, esta es mi verdad, lo de enfrente no. Lo de enfrente no lo es, ¿verdad? Y colocarse en el lugar de la verdad. Entonces es muy difícil no ser autoritario en esa línea. Bueno, termina siendo un ataque, ¿verdad?, a la libertad de expresión, que no solo es la libertad de expresión, no se limita a la libertad de los medios de comunicación, ¿verdad? Es la libertad de expresar nuestra ideología, nuestros criterios libremente en el marco del respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, digamos que en el momento en que el respeto a los derechos humanos deja ser el marco para la discusión, empezamos a tener un discurso con tendencias autoritarias, ¿verdad? Porque es un discurso lineal, es un discurso jerarquizado, es un discurso que no es un diálogo, ¿verdad? Es un discurso de una sola vía que defiende un proyecto político específico sin la participación de otros sectores de la población, ¿verdad? Entonces, para mí sí lo es. Ahí también nos surge, digamos, la siguiente pregunta que tiene que ver no solo con el hecho de que estamos visualizando el discurso como autoritario, sino también lo que hablábamos ahorita de la posición o la figura que es doña Pilar, y entonces nos surge, digamos, la duda de cuál es el alcance, ¿verdad?, de este tipo de discursos, porque estamos hablando de la pérdida o el desgaste de este discurso como utópico, ¿verdad? Entonces nos surge la duda de qué alcance tienen este tipo de discursos que legitiman este tipo de violencia política hacia las mujeres y hacia otros colectivos. Bueno, la pregunta es interesante, pero a mí me gusta siempre responder sobre los datos. Y bueno, entonces me voy a saltar un poquito y bueno, yo trabajo en el SICOM, Violencia Digital contra las Mujeres en el Ejercicio Político. Haciendo ¿verdad?, una extrapolación de la pregunta que me estás haciendo a esto, como para poder hablar en función de datos. Los insultos, por ejemplo, que reciben las mujeres en redes sociales, ¿verdad?, con las características que tienen las redes sociales, están muy, muy, muy vinculados con los roles tradicionales que se espera que las mujeres cumplamos. Entonces, las mujeres llevamos casi un siglo en el espacio público, bueno, más, ¿verdad? Las mujeres de clase media. Las mujeres obreras llevan mucho más y las mujeres esclavizadas siglos, ¿verdad?, en el espacio público, ¿verdad? Pero digamos que las mujeres estamos masivamente en el espacio laboral, hace 50, 60 años, pero los imaginarios de cuál es el lugar de las mujeres siguen siendo el de hace 200 años. Entonces, es interesante porque cuando hacemos una discusión, cuando se discute en redes sociales las decisiones que toma una mujer en política, no se le dice es que el proyecto de ley que usted presentó, no, lo que se le dice es, usted no sabe nada, aunque sepa, usted es muy joven para el puesto, o usted es muy vieja para el puesto, o usted no nació en Costa Rica, entonces aunque esté naturalizada, no es costarricense. Entonces hay un montón de elementos que son más tradicionales, que no tienen que ver directamente con esta lógica de lo que se esperaría que es la política, incluso en casos de violencia, porque a los hombres no se les dice eso. A los hombres no se les dice que están locos, no se les dice que son viejos, no se les cuestiona su cuerpo, y a las mujeres sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que las mujeres estamos en el espacio público, a pesar de que las personas sexualmente diversas y de género diverso existen hace miles de años, ¿verdad? Pero ahora ahora exigen, demandan y reciben los derechos que han demandado históricamente, seguimos pensando con un ideario de hace 150 años. Entonces, por eso es más sencillo, no sé si sencillo, narrativamente enganchar con este discurso, ¿verdad? Porque es un discurso que además está presente en varias instituciones. Bueno, sí, consideramos que no solo
estamos haciendo un análisis muy amplio de los discursos, ¿verdad? Porque no nos estamos quedando desde una sola visión, una sola perspectiva. Y es que es momento de que nos vayamos al girasol para poder conversar qué oportunidades tenemos ante estos análisis que estamos realizando sobre los discursos políticos. Nos vemos en el girasol. Acá en el girasol buscamos una oportunidad, ¿verdad? No nos queremos ir desmotivados con todo esto que nos ha revelado doña Janet. Y entonces queremos saber qué oportunidades tenemos para no caer en la trampa de la polarización. Oportunidades desde la juventud o desde cualquier ámbito. Hagamos descripción de imagen. Suspira profundamente. Bueno, lo primero que yo creo es que es importante escucharnos más. Entonces hay que generar, estamos en un contexto y creo que las redes sociales contribuyen a ello, en el que hablamos, pero no escuchamos y no dialogamos. Entonces yo creo que lo primero es en el espacio en que estemos, en el aula, en la clase, en la reunión, en la fiesta, en la Cali, no sé, hablemos y escuchemos, porque no estamos escuchando. Eso es lo primero. Lo segundo, por ejemplo, y desde un espacio tan importante como este, es visibilizar otros actores y actoras que sí están haciendo porque esa escucha suceda, ¿verdad? Hay movimientos, hay organizaciones, hay colectivas, ¿verdad? Que están abordando la problemática social desde una perspectiva feminista, pero también desde una perspectiva de la pedagogía feminista, de la educación popular. Entonces yo creo que siempre que desde los, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, de los programas de radio podemos invitar gente que traiga esa onda también, ¿verdad? Lo tercero es ¿qué vamos a investigar? ¿Desde dónde vamos a analizar las cosas, verdad? Yo trabajo violencia, pero yo me centro en las estrategias, ¿verdad? Que las mujeres en política hacen para ser escuchadas, para superar la violencia. Entonces, reconocer que estamos en polarización, reconocer que estamos en violencia, pero darle un espacio al abrazo, a lo lúdico, a lo dialógico, ¿verdad? Que también están por ahí. Entonces, quizás eso, desde la comunicación, por lo menos para mí, visibilizar esas experiencias y esas experiencias que nos entusiasman con la vida, ¿no? Porque la trampa de estudiar el poder es que creemos que el poder es todo el poder, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, o sea, el discurso populista de Rodrigo Chávez, sí, pero también hablemos de meme amplio, ¿verdad? O hablemos de cómo la ciudadanía crea memes para reírnos de la situación en la que estamos, para un poco la sátira política, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, no pasa nada, es Costa Rica, que son espacios donde se construye otra narrativa. Entonces, eso, fijarnos en las otras opciones y en los otros espacios. Vivimos en tiempos de polarización, vivimos en tiempos difíciles para la democracia en general, parece. Pero yo creo que la reactivación de lo comunitario, la visibilización del valor de lo comunitario son muy importantes. Por eso me gusta mucho que vuelvan al edificio de generales y que le den ese valor físico y simbólico que tiene. Me parece un mensaje bonito. Quizás sería bonito también como escuchar qué piensa la gente que está en el balcón o que está en el sótano. ¿Cuánto le llega o cuánto le tocan estos temas? Porque eso también ayuda a relativizar, porque si uno se queda solo con la figura autoritaria o con el discurso autoritario, también se le olvida un poco que nos reímos de eso. Sí, claro, no. A mí en lo personal me gustaría agregar una pequeña anécdota
que es mi colegio, ¿verdad? Es el científico de San Ramón, y el profesor ahí nos mencionaba, el profesor de historia nos mencionaba que el mayor logro que podían lograr, ¿verdad? O hacer estas figuras de las cuales estamos conversando el día de hoy, es lograr que las personas se rían en lugar de preocuparse, ¿verdad? Entonces, desde luego, ¿verdad? Una cosa es como solo reírse, pero otra cosa es reírse preocupado y actuar, ¿verdad? Entonces Exacto. también dejar eso por ahí. Sí, muy bien. Recuperar el valor de la sonrisa nerviosa. Sí, Sí. totalmente. Y bueno, yo creo que la pregunta que quería hacerle se me contestó, pero no sé si hay alguna acción que se pueda hacer más enfocada en universitarios, personas jóvenes que son el futuro del país, ¿verdad? En cómo se puede hacer parte de un movimiento que provoque el cambio. Buscando el movimiento y si no está creándolo. Creo que hay espacios de diálogo y discusión y creo que es importante que esos espacios los busquemos y los localicemos en redes. Está bien, el activismo en red está fantástico, pero creo que es importante vernos la cara. Es importante la pasada y la sentada usando la metáfora del pretil. En el pretil, en la 24 de abril, en todos esos espacios. Creo que es importante. Creo que la pandemia un poco nos quitó eso y que poco a poco lo estamos logrando. Hay una cuestión que nada más quisiera como subrayar y es esta capacidad de escucha activa que ya Larisa señalaba, que Melanie recuperaba, la necesidad de no hacer... de no escuchar para contestar, sino escuchar para entender. Exacto. Que no es justificar, ¿verdad? Pero sí entender. Pero sí, entonces desde ahí poder ubicarnos en otros lugares para conversar. Entonces, la importancia de no tener una escucha ingenua, sino una escucha crítica. Y bueno, de ahí la importancia de que Generales quiere justamente provocar. Escuchémonos críticamente para poder entrar en un diálogo que sea bastante productivo. Entonces, creo que se nos acabó el tiempo no sé si hay algo más que queramos decir, porque ya vi entrar a las chicas de interferencia y eso significa que sin duda se acabó Voces y Política. Bueno, de mi parte solamente les quiero invitar al próximo programa del primer miércoles de diciembre, Generaciones que Imaginan, donde hablaremos de cuál es el futuro que vamos a soñar, que sea colectivo, feminista y con derechos. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, programa Kioscos Socioambientales, la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les agradecemos por acompañarnos en el programa del día de hoy, en especial a doña Janet. Pueden seguir nuestras transmisiones desde las redes sociales de Radio Universidad. Estamos en Facebook e Instagram como programa Voces y Política. Gracias, nos vemos. Gracias. Movimiento Girasol. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política.